Bueno, ahora vamos a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con las amenazas globales y locales y de algún otro tipo que tienen las cuestiones ambientales. La primera de ellas, que no es menor porque proviene del Comando Sur de Estados Unidos, es que en sus estrategias militares ellos tienen en cuenta aspectos y asuntos ambientales y de la salud. Recientemente en algún video, perdón, por ocasión de la pandemia, Obama había declarado en algún momento que entre las hipótesis de problemas significativos que podía tener Estados Unidos, en parte existía la necesidad de ellos mismos, por supuesto, y de sus intereses, de cómo estaban preparados para los temas de pandemia. Quiere decir que salud y ambiente son motivo y temas de estrategias militares. Por lo tanto, si nosotros nos guiamos por algunos conflictos mundiales que perduran desde hace muchísimos años, que tienen que ver con Medio Oriente, y las guerras en realidad son por el gas y por el petróleo. Si nosotros nos acercamos más a la América del Sur, más allá de la opinión que cada quien pueda tener por Venezuela, lo claro es que Venezuela tiene mucho petróleo y gas, con lo cual controlar eso asegura fuentes de energía no renovables sumamente interesantes, más, y también más allá de lo que hoy está costando el petróleo, pues en algún momento va a haber algún tipo de reactivación post pandemia. Pero este es un tema realmente significativo. Y si miramos mucho más cerca, y mucho más cerca de donde están ustedes, los misioneros, chaqueños y formoseños, que está Ciudad del Este. Ciudad del Este tiene algunas particularidades culturales, digamos, multiculturales, y por algunas peculiaridades que tiene, se podría decir que es un enclave que podría afectar la seguridad internacional de Estados Unidos por la existencia de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual siempre está la intención de Estados Unidos de poner algún tipo de base militar por allí cerca, pero lo curioso es que estas cuestiones, mm, digamos, tienen siempre un correlato ambiental. Bajo Ciudad del Este está el acuífero guaraní. Quiere decir que no es un tema ingenuo, no es un tema de la seguridad nacional de Estados Unidos a distancia, es un tema de reservas estratégicas ambientales que es mejor tener y con una base para protegerlas, que estén librada la soberanía de los pueblos que son titulares de este recurso natural, de este bien natural del agua como derecho humano además inalienable. Así que por un lado tenemos este dato que nos tiene que llamar la atención, que no todo es lo mismo. A su vez, si nosotros miramos, además del tema de la triple frontera, donde tenemos una clara muestra del acuífero guaraní, pero también está la polémica China-Estados Unidos, y el tema está de vaca muerta, y los chinos tienen un observatorio en la Patagonia, y cerca de la Patagonia, más allá que hoy el shale se está discutiendo en cuanto al nivel de subsidio y por supuesto los problemas ambientales que tienen, se genera también un problema significativo. Por otro lado, si nosotros seguimos en esta lógica, desde el lado del Atlántico tenemos una base de Gran Bretaña, que es mucho, tienen más militares que poblaciones, las Islas Malvinas. Y por otro lado, está muy claro que ya hay diferentes estrategias que tienen que ver con la colonización, y es el tema de, ante los recursos ya no se desplazan, digamos, seres humanos, sino que simplemente se desplazan drones, con lo cual, como había una película, Ojos en el Cielo, que era la polémica del uso de drones sobre seres humanos, cuando los están viendo precisamente desde el satélite, ¿no? Es todo un tema sensible. Y además, el tema está, aquí hay una bases de las instalaciones norteamericanas donde siempre están en lugares estratégicos, ¿no? O pasos estratégicos, como fue en su momento el Canal de Panamá, o distintas lugares donde es mejor estar bien pertrechado que no estar de ninguna manera.
Por otro lado, las Malvinas, de alguna forma, en su proyección y de la base colonial británica, con apoyo de Estados Unidos, tiene una ubicación geopolítica y geoambiental estratégica, por un lado por el paso del Estrecho de Magallanes y por otro lado el acceso a la Antártida, donde las riquezas son básicamente de petróleo, gas y una rica variedad pesquera, que igualmente la predación en nuestro mar adyacente a nuestro mar soberano, en el mar internacional, es realmente significativa. Pero también tenemos otros problemas que tienen que ver con lo que nosotros decíamos hoy de cambio climático, es la deuda ambiental. Hay una deuda ambiental que no está saldada. Argentina firmó sus compromisos de endeudamiento con el compromiso de los recursos naturales a través del juego de lo que queda afuera y por lo tanto por la modificación del Código Civil y Comercial. La naturaleza y los bienes de la naturaleza forman parte de la garantía y hemos renunciado a la inmunidad soberana de los tribunales. Los bienes públicos globales, yo comentaba eso de Lula, pero yo he estado en convenciones internacionales donde las delegaciones europeas traían el famoso papel que no es papel, pero es un documento que te lo deja una gran potencia, sin firma, sin nada, pero como te dicen, bueno, esto es para discusión, para análisis, pero dice que ciertos bienes tienen que ser tutelados globalmente, casualmente los que son afines a los intereses de ellos. En Naciones Unidas, por los sistemas de votación, los países insulares y demás, los temas a los países no desarrollados no nos va demasiado bien, y además en las cosas estratégicas pesan mucho las grandes potencias. Cambio climático está planteado siempre como una cuestión ambiental, en realidad es una cuestión de política económica decisiva y tiene que ver con intervenciones en el manejo de la economía y las tecnologías por parte de los desarrollados. Ellos dicen, usted tiene que mitigar, tiene que utilizar tecnologías bajas en carbono. Yo las vendo, yo se las financio y después entramos en dependencia tecnológica. Y por otro lado, los monitoreos de todo eso son internacionales, con lo cual los países pierden soberanía. El ONGismo internacional tiene muchas entidades de la sociedad civil que ciertamente a veces tienen más poder que los estados porque administran información estratégica y tienen la habilidad para, en el marco de la amigabilidad que tienen ciertas entidades internacionales de la sociedad civil con los organismos internacionales, de administrar proyectos de muchos millones de dólares donde obtienen información estratégica de nuestros recursos naturales. El tema del patentamiento de los servicios era una idea de la ronda de Doha, es decir, y vemos cómo, por otro lado, cómo se patentan las cuestiones, por ejemplo, en materia de cereales, de alguna manera lo que hace Monsanto, que además hace juicios, con lo cual el comercio internacional, si la naturaleza comienza a ser transable en términos de bienes y servicios, estamos en graves problemas. Los financiamientos están atados también a numerosas consultorías ociosas porque son funcionarios nómades internacionales que andan por todo el planeta haciendo más o menos lo mismo, le cambian algún capítulo y dicen una cosa distinta en Afganistán, otra en Perú, otra en Filipinas, otra en Argentina, pero más o menos los argumentos son parecidos y siempre es mucha consultoría y poco producto. Es decir, poco queda en el territorio, mucha plata es en talleres, validación de talleres, metodologías, estrategias, siempre palabras interesantes, pero de poco resultado, ¿no? Es decir, como se diría en el campo, ¿quién agarra la pala? Y esto realmente es bastante importante. Las burocracias internacionales que tienen objetivos propios. Yo presidí un año la Convención sobre Desertificación y Degradación. Y hay una secretaría ejecutiva, como la hay en todas las convenciones, de cambio climático, biodiversidad, de todas las convenciones de los químicos, digamos, ¿no? Y ciertamente son burócratas internacionales que siempre piensan en su propia supervivencia. Cómo ellos se mantienen en el buró, cómo administran, y siempre tratan de facilitarle las cosas a las autoridades de los países soberanos de manera tal que ellos siguen prácticamente administrando
esa convención, administran fondos y demás. Yo tuve numerosos problemas con quien de alguna manera era el secretario ejecutivo de la convención de certificación, pues no aceptaba que el secretario impusiera cosas, sino que si yo era presidente. Esto lo digo simplemente como con la lógica, cuando uno hace ciertos comentarios, alguien podría decir, ¿y usted qué hizo? Bueno, me peleé con el secretario ejecutivo en varias veces y le hice notar que si yo era el presidente, él era el secretario. Las consultorías es el negocio porque son rotativas, a veces los exfuncionarios de estas organizaciones pasan rápidamente a ser consultores, a los que se llama consultores expertos e independientes. Expertos lo son, no sé qué tan independientes, por eso nuestra discusión con los organismos Banco Mundial, BID, JEF y todo organismo internacional, decíamos, nuestros consultores expertos e independientes son las universidades públicas. No queremos que venga un norteamericano, un italiano, un egipcio, un birmano. Nosotros queremos que lo hagan las universidades, las evalúan, las califican. Nuestras universidades tienen profesionales bilingües, por lo tanto, la apuesta es a cambiar ese perfil. Y por último, el tema de las multinacionales que ven al planeta y los recursos naturales como una oportunidad de negocios, como lo vieron siempre, ya desde la colonia o desde la forestal, porque si ustedes miran de dónde salieron ferrocarriles en todo el planeta, puertos en todo el planeta, las casas antiguas en todo el planeta, es madera dura, de esa madera que ya desapareció por la longitud y por el grosor de los árboles que han sido devastados en el planeta. Quiere decir que desde siempre las multinacionales tienen una táctica minera de tomar los recursos naturales e irse dejando el pasivo que fueron, como hoy en parte tienen las mineras.